Hace tiempo que empecé a leerme el libro de Rossi Braidotti sobre lo poshumano y en todas las reflexiones que he ido haciendo a lo largo de la lectura y a través de la tesis doctoral y todo esto, pues llevo tiempo pensando en si realmente a la humanidad le hace falta construir una nueva conciencia que podríamos llamar la conciencia de especie. Y a través de, como os digo, la lectura de Rossi Braidotti, pues he llegado a plantearme una pregunta, intentando compaginar pues su idea de lo poshumano con esta idea de la conciencia de especie. Así que es lo que intentaremos ver en este podcast. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando 5.0. Antes de empezar a hablar en este podcast sobre el tema que os estaba comentando, pues deciros que le he hecho un poco de lavado de imagen al canal, a los logos, y este es el primer vídeo que hago en este formato, que a ver si os gusta y estas cosas, pues le dais al like y lo compartís, y si queréis darme vuestra opinión, pues adelante, lo podéis hacer en la cajita de descripciones. Pues bien, lo que quería plantear o preguntar es si es posible una conciencia de especie desde la idea de lo poshumano de Rossi Braidotti. Ella misma, como veremos más adelante, intenta hablar de la necesidad de una nueva creatividad intelectual. Pues vamos a intentar poner en práctica pues su ejercicio y su intención, ¿no? Intentando, pues, a través de su idea de lo poshumano, pues generar esta idea de consciencia de especie. Así que antes de intentar, pues, compaginar estas dos ideas, nos vamos a preguntar de dónde surge la idea de lo poshumano en Rossi Braidotti. Pues básicamente lo que ella intenta hacer es alejarse de los discursos humanistas y antihumanistas, y ella misma, y aquí tenéis la cita, nos dice que el poshumanismo es la condición histórica que marca el fin de la oposición entre humanismo y antihumanismo. Para ella estas son dos lógicas que están completamente enfrentadas unas a la otra, y por lo tanto este poshumanismo, dado este nuevo contexto cultural, pues intenta generar un nuevo contexto discursivo diferente, es decir, generar una narrativa diferente, mirando de modo más propositivo a nuevas alternativas. Es decir, intenta construir una nueva idea de lo que es el sujeto. Y en este sentido, pues nos preguntamos qué es o qué significa lo poshumano. Pues como os estaba comentando un poco, pues es la búsqueda, dada estas nuevas condiciones culturales que para Rossi Braidotti pues son las sociedades científico-tecnológicas, las tecnoculturas, las ciberculturas, todo este sinfín de palabrejas que podemos, con las que podemos definir el contexto cultural. Pues es esto, ¿no? Esta nueva búsqueda en este nuevo contexto cultural de una resignificación del sujeto que se aleje de las ideas y valores propios del humanismo clásico, el humanismo ilustrado, el humanismo europeo. Hace una crítica muy, muy grande al eurocentrismo, y estos valores del humanismo clásico pues son el individualismo, el egocentrismo, la razón trascendental o el eurocentrismo. Razón trascendental porque se piensa que el ser humano pues es un cuerpo más una mente racional, que es trascendental en ese sentido de bueno, pues cuando yo muera pues la mente seguirá. Pues ella realiza una crítica a todo esto, y este es un primer punto de lo que significa lo poshumano, ¿no? Este alejamiento de las ideas de la razón ilustrada, de la razón instrumental, del eurocentrismo, etc. Entonces, si Braidotti, para definir al sujeto en estas nuevas condiciones culturales, se aleja del ideal clásico humanista, la misma autora pues define al sujeto crítico poshumano a través de una ecofilosofía de las pertenencias múltiples. Es decir, el ser humano pertenece a la ecología en relación a todo lo que este ecosistema pues tiene. Lo entiende como un sujeto relacional determinado en y por la multiplicidad. O sea, esto es una idea básica de la interdependencia. Nosotros como humanos somos en tanto que relación a los otros no humanos que poblan el planeta. En este sentido, para Braidotti también la subjetividad poshumana expresa, por lo tanto,
pues una forma parcial de responsabilidad encarnada e integrada basada en un fuerte sentimiento de colectividad. El humano es, como decíamos, en tanto interdependencia, pero no solo hacia el exterior, hacia el ecosistema, sino también hacia el propio colectivo humano. Pero para ella, este colectivo humano no se tiene que ver fortalecido desde una idea del individuo o como agregados de individuos, sino como que somos colectividad, que somos una especie animal más que puebla un planeta, un ecosistema en relación de interdependencia con otros sujetos no humanos. Y estamos articulados, pues es gracias a esta idea de relación y de comunidad. Esta idea es importante para luego intentar coger la idea esta de conciencia de especie. Porque también veremos que la responsabilidad no se encarna solo hacia la sobrevivencia del propio colectivo humano, de la propia especie humana, sino que debe extrapolarse hacia la responsabilidad del cuidado por todo el medio. De ahí que lo encarne ella en una ecofilosofía. Hoy en día sabemos que el concepto eco se pone a muchas cosas, pero hay muchas corrientes que para hablar de esta idea poshumana, que Braidotti lo abraza, pues ya plantean que el ser humano tiene que relacionarse de una forma diferente con el entorno a como la estaba haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Por eso también habla un poco más del post-antropocentrismo, de ir más allá de la visión de que el humano, la especie humana, es el centro de todo. Pues visto estos puntos de qué podemos entender por lo poshumano, de dónde viene la idea de poshumano, todo así pues explicado muy rápido, como puede ser en un podcast, el Braidotti también nos plantea luego pues algunas cuestiones sobre el desafío poshumanista. Y ella misma nos dice que esta condición poshumana consiste en aprovechar las oportunidades ofrecidas por el ocaso, por la caída, por el fin del sujeto unitario sostenido por el humanismo. El humanismo pues te va a decir que el ser, que el sujeto pues es una entidad, una individualidad racional, como hemos visto, y como Braidotti postula que esto está cayendo, que es el fin de esta idea, pues frente a este declive pues se pueden construir alternativas o narrativas diferentes en la idea del sujeto. También aboga o también dice que pues la actual revolución científica y tecnológica, guiada por la biogenética y las demás ciencias del medio ambientales y neuronales, todo lo que podemos considerar las biotecnologías, la biosociabilidad, la tecnosociabilidad, etcétera, pues crea estas potentes alternativas para inventar prácticas y definiciones de la subjetividad. Aquí en el libro Braidotti cita mucho a Donna Haraway y su idea del cyborg y de cómo el cyborg rompe con todas las dinámicas que se tenían sobre el sujeto, sobre el binarismo, etcétera. Si os interesa, podéis decir que me dejáis un comentario de haz un podcast sobre Haraway y estas cosas, pues yo lo hago sin ningún tipo de problema. Pero bueno, lo que viene a decir es que, como ya comentaba antes, dada unas nuevas condiciones culturales basadas en ciencia y tecnología, pues cómo todo este avance está haciendo que la idea del sujeto actual pues se vea rota, y al verse rota pues es como, hostias, pues tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo, pues intentémoslo, ¿no? Utilicemos esta creatividad intelectual, esta nueva creatividad intelectual para construir nuevas narrativas que vuelvan a definir al sujeto. Y en este sentido, pues Braidotti sigue con esta idea del desafío poshumanista, diciendo que la condición poshumana nos exhorta a ponernos a prueba con un salto hacia la complejidad y la paradoja de nuestros días. Esto es algo muy propio también de sistemas ciberculturales o tecnoculturales o como lo queramos llamar. Es como en o de la posmodernidad, ¿no? En la modernidad se tenían muy claras un montón de cosas, qué es lo humano, qué es la vida, qué es la especie humana, qué es el planeta. Todo esto en la modernidad pues estaba sentado, estaba fijo. Hoy en día se está viendo que todo esto está cambiando, ¿no? Se ponen en cuestión lo que se llama la crisis de valor, pues es la crisis de no entender o de volver a redefinir todo aquello que la humanidad daba por sentado, ¿no? Romper con los trasfondos de entendimiento que había en la modernidad para darnos cuenta de que hoy en día pues no tenemos ningún trasfondo, no tenemos ninguna forma de entender lo humano que se corresponda a las nuevas formas culturales.
Y aquí es donde Braidotti nos dice que para cumplir con esta tarea necesitamos de una nueva creatividad intelectual. Y es donde dije, hostias, ¿y si intentamos juntar la idea esta de consciencia de especie con la idea poshumana de Braidotti? ¿Habría alguna relación con todo esto? Y como os digo, ¿no? Pues la pregunta que yo me planteaba es esta de, ¿podemos construir entonces una conciencia de especie desde esta idea poshumana? O sea, todo lo que os he explicado hasta ahora es la línea desde la que Braidotti, así a muy grandes rasgos, pues parte para construir su idea de lo poshumano. Y es como, pues si necesitamos redefinir lo humano, ¿podemos redefinirlo partiendo de una nueva base que sea la conciencia de especie? Braidotti en su libro lo que hace es pues criticar o poner el acento en que el humanismo lo que ha hecho ha sido en el fondo pues construir unas categorías sociales en base a la etnia, la raza, el sexo, el género, pues que han constituido unas jerarquías donde pues unos eran más humanos que otros, lo podríamos decir así a grandes rasgos, ¿no? Entonces pues yo me pregunto, ¿qué diferencias humanas existen que no sean aquellas que son significadas culturalmente? Es decir, ¿qué diferencia hay entre los humanos que no sean aquellas diferencias que hayamos construido culturalmente como propio humano? Tanto la construcción de la identidad como la de la alteridad, pues se han cimentado en unos supuestos de una racionalidad trascendental, que es lo que se estaba criticando, o de una ontología divina, en el sentido de, bueno, pues Dios nos hizo así, o cualquier divinidad nos ha hecho así, y hay que aceptar las diferencias humanas. O sea, si somos diferentes es por alguna razón natural o por alguna razón divina. Y esta razón trascendental o esta razón divina lo que han hecho, bajo mi punto de vista, pues es despojar a la especie humana de lo que realmente es decir, de su propia animalidad. O se ha utilizado también peyorativamente el concepto de animalidad para categorizar de una forma peyorativa a otros colectivos que no estaban dentro de los estándares humanistas que Braidotti está criticando. Para mí aquí lo que se está poniendo en valor, o lo que se quiere ver de forma positiva, es que no podríamos negar o no podemos rechazar que somos un animal, ¿no? Entonces, como os digo, lo que se pone en valor es que la especie humana pues es un animal más en un mundo plurianimal. O sea, somos un animal en interdependencia directa con otros animales no humanos y cualquier otro ser vivo. Por lo tanto, formamos parte de un ecosistema pues del cual no somos un añadido, como mucha gente o se postura muchas veces de somos artificiales porque no pertenecemos a la Tierra porque somos algo raro. Pues no, o sea, eres un animal que está en la Tierra y por lo tanto formas una pieza más de la diversidad que históricamente pues ha poblado el planeta. Así que generar esta conciencia de especie desde una antropología donde se considere al animal humano pues como un animal más, solo que, bajo mi punto de vista, constituido como tal por la lengua, ya que es el rasgo que a todo humano pertenece, el hecho de poder hablar, para mí es ir en paralelo un poco en la idea poshumana que Braidotti defiende. Ver este ocaso del sujeto humanista o del sujeto religioso, como hemos dicho, compuesto de cuerpo o alma y cuerpo y razón, pues debería ser esta oportunidad para construir una nueva conciencia de especies. Y hasta ahora hemos visto que la idea de especie humana se ha construido desde un humanismo donde prevalece el individualismo, el egocentrismo, está basado desde una idea europea, y todo esto está cayendo porque vemos que no funciona así, o que no debería de funcionar así, o que tal y como está funcionando pues no está bien. Pues ver el declive de esta idea propia de la modernidad pues debería de ser esta oportunidad para construir una nueva consciencia de especie que nazca directamente desde aquello que nos hace ser especie humana, que como he dicho pues es el habla, desde el cual luego pues ya construimos todas las categorías sociales que queramos. ¿Y por qué el habla? Porque ser animales que necesitan del habla para poder sobrevivir es ser animales que se necesitan unos a otros. Entonces, yo para sobrevivir necesito comunicarme, y mi forma de comunicarme es mediante el habla. Por lo tanto, el habla
me hace ser simbiótico. La lengua, podríamos decir directamente que es simbiótica, y por lo tanto, pues la especie humana también lo es. Somos simbióticos en tanto que hablamos, que necesitamos unos a otros para poder sobrevivir. Pero como os decía hace un rato, esta simbiosis no debe quedarse únicamente en el interior de la propia especie humana, sino que pues debe extenderse, debería extenderse a todo el ecosistema. De ahí que también cojamos y abracemos la idea de Rosy Braidotti cuando ella dice que el sujeto poshumano excede tanto los confines del antropocentrismo, va más allá, por eso ella luego habla del posantropocentrismo, como del humanismo compensatorio, que sería también la idea un poco pues que hoy en día se tiene del capitalismo humanista, o hay que ser humanos para recoger los valores propios de la ilustración, o reformularlos un poco, el humanismo reformulado, etcétera. Entonces, al exceder pues este pensamiento antropocéntrico y este humanismo compensatorio, pues Braidotti dice que podríamos conseguir esta dimensión planetaria, ¿no? Es la idea de pues el sujeto que vaya más allá de su visión propia del mundo, que se dé cuenta de que hay algo más que su propia visión. Otro punto para intentar construir esta conciencia de especie desde la idea poshumana de Braidotti, es ver que si ciencias y tecnologías, como ella también ha formulado en el libro, cada vez más nos enseñan que la realidad pues no es algo fijo ni estático, y que todas las categorías que se construyeron en la premodernidad y en la modernidad y que se usan hoy en día o se siguen usando para definir el mundo, vemos que no, que están quedando obsoletas, que ya no funcionan, que necesitan de una revisión, una reformulación. Pues la pregunta que hay que plantearse es qué necesidad hay de mantener unas antropologías propias del humanismo que fijen la naturaleza humana, que digan, pues el humano es así, pues porque sí. Y que al construir estas antropologías de razón trascendental o de cuerpo y alma, etcétera, pues se ha acabado normativizando pues unas relaciones jerárquicas, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de seguir manteniendo pues estas antropologías que naturalizan unas jerarquías que para nada son naturales, son construidas socialmente? Pero tenemos que ser conscientes también de que esta antropología que se está construyendo, que podríamos decir, pues vale, una antropología poshumana si queremos, continúa siendo una respuesta a la pregunta por lo humano, ¿no? ¿Qué es la especie humana en sí? Pues, ¿o qué es la naturaleza humana? Es una de las grandes preguntas de la filosofía que pues, va a llevar debate y seguirá llevando debates siempre. La cuestión es que la diferencia al construir esta nueva respuesta, pues es que esta no está construida desde una naturalización previa de lo humano. No decimos que el humano es un ser individual con una razón individualista, autárquico. No, decimos, pues la especie humana ¿qué es? Un animal, y es un animal que habla, y a partir de aquí pues intentamos construirlo todo. Es un animal simbiótico que habla, y a partir de aquí construye su realidad. Entonces luego sacaremos las consecuencias sociales de construir esta realidad. Pero es como, ¿qué es lo más básico que hace el humano? Hablar. Pues a partir de aquí construyamos todo, teniendo en cuenta que todo lo demás es una construcción social. Como os digo, no se está construyendo desde una idea de lo humano ya preestablecido, ni desde una supuesta superioridad ontológica de un individuo frente a otros animales, sino que se parte desde una base animal en la que se define el mundo. El problema, como os decía, el problema social deviene cuando, por suponernos una entidad frente a otras entidades, pues se impone una definición hecha por un colectivo como la única y verdadera realidad. Aquí lo he simplificado mucho, pero la idea es, bueno, pues la persona que ha construido un modelo pues lo intenta imponer o lo ha impuesto en base a violencias, en base a violencia epistémica, o se ha intentado imponer otro modelo en base a una dialéctica. Pues bueno, en fin, digamos que aquí el colectivo vencedor, entre comillas, pues impone su idea.
cuando se impone una idea que a nosotros nos gusta, también se está imponiendo una idea. Lo que pasa es que consideramos que es mejor que la que había antes. Pero bueno, es la lucha dialéctica típica de la guerra discursiva. Por lo tanto, una vez hecho todo este recorrido sobre qué es lo poshumano, cómo podemos construir esta idea de conciencia de especie, en el sentido de, pues, lo poshumano nos puede llevar a pensar en una conciencia de especie, podríamos decir que desde esta propuesta del poshumanismo concluimos que como especie humana, pues somos un animal más, sin ninguna diferencia que no sea aquella diferencia que se ha construido culturalmente. Que adquirir esta conciencia de especie reafirma la idea poshumana de la colectividad y evita el egocentrismo, porque os he dicho que la especie humana como animal lingüístico, y esto está apoyado por Chomsky, Greimas, Saussure, toda la corriente lingüística del estructuralismo francés, de, vale, pues el ser humano habla y la lengua pues juega un papel en la sobrevivencia tanto colectiva como individual del sujeto poshumano, diremos. Entonces es como, vale, pues somos un animal y como animal hablamos y este habla pues nos obliga a vivir en colectividad y por lo tanto el vivir como colectividad tendría que hacernos entender que no podemos ser egocéntricos de lo mío para mí y ya está, sino como colectivo tenemos que sobrevivir y tenemos que sobrevivir siendo conscientes que somos un animal que vive en una multiplicidad, en una red de interdependencia con otros animales no humanos. Y seguramente, y continuando con este ejercicio de creatividad intelectual, tendríamos o deberemos pasar de esta conciencia de especie a una conciencia transespecie, ya que compartimos, como os he dicho, con otros no humanos, pues un mismo ecosistema. Entonces, que colectivamente podemos ser un colectivo egocentrado y depredar el planeta hasta cargárnoslo sin tener conciencia de nada, pues seguramente podremos si somos un animal que, como vemos, es capaz de hacerlo. Pero adquirir esta conciencia de especie o esta conciencia transespecie, pues pienso que nos puede salvar, que nos hace entender que vivimos en un ecosistema que es compartido por otros no humanos y otros seres vivos en general. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Suscríbete, dale al like si te ha gustado, si este nuevo formato de vídeo pues también te ha gustado, si piensas que no, pues ya está, es una comunidad libre, puedes hacer lo que quieras, siempre lo digo. Y nada, hasta luego.